Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro Propulsion Academy. Muchas gracias a los que estáis aquí casi todas las semanas y a los que sois nuevos, pues oye, encantados de encontraros también por aquí. Ojalá que disfrutéis de la sesión de hoy, porque hoy venimos a disfrutar y a hablar de un tema súper entretenido que parece cosa del futuro, pero que de futuro nada, que está ya en nuestro presente y en nuestro día a día. Por un lado, vamos a hablar de realidad mixta, que es esa realidad que nos permite poner objetos virtuales en un espacio real. Y lo interesante de verdad de hoy es que vamos a ver en una demo cómo se hace esto con Power Apps, con clics y con muy poquito o nada de código. Así que bueno, yo creo que esta va a ser una sesión chula, o bueno, por lo menos con esa intención la han preparado mis compañeros, Mar Pedroche y Alex Rostán. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien por aquí, muy bien por aquí, empezando la tarde. Empezando la tarde. Es que bueno, nuestro compañero Alex lo tenemos en Paraguay y claro, a veces lo pillamos a deshoras, pero hoy no debe ser el único conectado desde el otro lado del mundo para nosotros, Alex. Que en el Propulsion siempre hay gente que se conecta desde Latinoamérica, así que bueno, aprovechamos para saludar a todo el mundo. Aprovechemos. Bueno, oye, ahora mismo vais a empezar a hablar de todo esto, Alex y Mar, pero comentábamos estos días los tres que antes de arrancar la sesión, pues estaría bien centrar un poco las expectativas. Vosotros vais a hacer una demo, pero no se trata que las personas que nos acompañan o que nos acompañáis salgáis de aquí sabiendo cómo se hace una aplicación de realidad mixta con Power Apps. Aquí lo que vamos a intentar es entender qué podemos llegar a hacer con lo que nos vais a enseñar. Alex y Mar, ¿no es así? Correcto, correcto. Un poco la idea de la charla y cómo la preparamos con Mar tiene como sentido, tiene que ver en las posibilidades que hay utilizando Power Up como tecnología y realidad mixta, qué opciones tenemos, ¿no? A ver, obviamente que en nuestra demo vamos a ver cómo se puede en corto tiempo, y es un poco la idea de la charla, en un corto tiempo poder hacer algo que de alguna manera sea usable y que tenga un sentido, pero que no es aprender a hacer eso, sino es bueno, todas las posibilidades que Power Platform como plataforma nos permite y a su vez Power Up con realidad mixta, qué opciones nos da. Y es ahí donde queremos centrarnos, en que puedan abrir la cabeza y decir, qué bueno todo eso que se puede hacer, y es desde ahí empezar a pensar las opciones y no centrarse en simplemente lo que estamos mostrando, que es un ejemplo de las muchas cosas que se pueden hacer. Exacto. Además pondréis ejemplos también y podremos, como tú dices, imaginar cómo lo podríamos utilizar, pues bueno, en nuestro negocio o en nuestra industria o allá donde nos apetezca. Total, la conclusión hoy es que todo el mundo tiene que ponerse a pensar en colores, hacer como hacemos en Encamina y ver la tecnología pues como amiga, como una solución que nos puede ayudar en nuestro presente y en nuestro futuro. Nosotros es que como siempre tratamos de ver las cosas así, ¿verdad? Pues para nosotros es fácil. Y bueno, ahora con todas las fichas en el tablero, ¿qué os parece si empezamos haciendo una introducción o un repaso a lo que es Power Platform y las Power Apps para que los que no están tan familiarizados con esto entiendan bien las cosas cuando nos enseñéis ya la demo? Bueno, a ver, un poco lo que nos vienen siguiendo en esta serie de charlas de Propulsion que hemos ido incorporando y hablando de diferentes temas de Power Platform, Power Apps. En un momento conversamos sobre uno de las herramientas que tiene Power Platform, que es Power Automate y RPA. Algunos ya nos habrán escuchado de qué viene Power Platform, pero para los que no, o para los que se olvidaron, no siempre se debe acordar, en realidad Power Platform es una plataforma que le permite a los usuarios, a las organizaciones, crear de forma sencilla aplicaciones o flujos de negocio, resolver problemáticas de una forma más amigable, dado que está pensada la Power Platform para que personas que vienen desde negocio y que puedan tener un background un poco más desde algún lado, desde de lo que podría ser un Excel, un Access, puedan incorporarse rápidamente y empezar a desarrollar algunas aplicaciones o flujos con lo que es la Power Platform. Obviamente el desarrollador tradicional, obviamente las personas de tecnología lo van a poder incorporar también. Lo que está pensado es para que todo el mundo lo pueda utilizar, y Microsoft usa el término de Citizen Developer como aquella persona que conoce mucho del negocio
y que se va y que incorpora la tecnología a su trabajo cotidiano para hacerla más fácil, ¿no? O sea, la idea es que tener la vida un poco más simple y los procesos y realmente invertir nuestro tiempo o el tiempo de los colaboradores en tareas que realmente le aporten valor a la organización y no en hacer algunas tareas que pueden ser de carga repetitiva, consolidar Excel o muchas de esas tareas que son repetitivas a diarias que definitivamente no están agregando valor, sino que estamos haciendo una tarea para cumplir con un objetivo que es tener una información por allí. Y eso es un poco la idea de Power Platform. Y en el resumen, Power Platform está compuesto por estos 4 grandes herramientas que son Power Automate, que nos resuelve mucho de lo que son procesos de negocio o flujos de negocios para los que están más viendo, ¿no? Uno podría entender como Power Automate la forma de automatizar todos los procesos que yo tengo y la forma de comunicar diferentes sistemas a la Power Platform. Eso también sería una forma de verlo, obviamente utilizando mucho de los Data Connectors. Power Apps, que es donde nos vamos a centrar hoy y donde también vamos a utilizar para lo que es realidad mixta. Es la manera de poder, y ahora voy a profundizar un poco más en lo que es Power App más adelante, pero es la forma de generar aplicaciones de una forma rápida y sin necesidad de codificar, que no significa que sea simple. Yo puedo generar Power App tan complejas como yo quiera y resolver procesos tan complejos como quiera. Eso es algo siempre aclarar porque uno, o muchos casos nos pasan las charlas que nos preguntan, bueno, ¿y hasta dónde puedo llegar con Power App? Puedes llegar hasta donde quieras. Hay ejemplos y casos de Power App de resolver procesos muy, muy complejos. Lo que hay que hacer es adaptarlos para que funcione una Power App y después tener el sentido común de qué es lo que efectivamente quiero hacer. Power BI, que es otro de los puntos de Power Platform, para hacer analítica de datos, Business Intelligence. Power Virtual Agent, para generar asistentes virtuales. Luego la Power Platform se apoya, si me permite la expresión, o se complementa con lo que es Dataverse, que es mucho más que una base de datos, es un conjunto de servicios sobre base de datos que nos permiten trabajar con información, con datos. iBuilder, que nos permite incorporar lo que son servicios cognitivos o procesos cognitivos a nuestras aplicaciones. Y todos los Data Connectors, los conectores que hoy día, cada vez que damos una charla, tengo que pensarlo, hay arriba de 450, 500 conectores para diferentes sistemas y diferentes aplicaciones a conectarse. Y como bien dice arriba, si ustedes leen, dice The Low Code Platform, la plataforma que se sirve para extender Office 365, Azure y Dynamics 365. O sea, ¿qué significa? Que la Power Platform es lo que nos va a permitir expandir Office 365 y Dynamics de forma automática, ¿no? O sea, se incorpora sin necesidad de tener que hacer adaptaciones a nuestro sistema, ¿no? O sea, es la forma natural de extender Dynamics 365 y Office 365 es utilizar la Power Platform. ¿Ok? Hasta ahí con lo que va con Power Platform. Y ahora nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es específicamente Power Apps, ¿no? O sea, ¿qué son las Power Apps? Y ahora vamos a ver los ejemplos de Power App y cuál es la que vamos a utilizar hoy. Power App, como les comentaba, se utiliza para crear aplicaciones que nos permiten, por ejemplo, tomar medidas o obtener datos, transformar los datos, generar datos de forma rápida, ¿no? Es ideal, algo que uno puede imaginarlo para aquellos que dicen, bueno, ¿y qué es efectivamente? ¿Cómo me puedo imaginar una Power App? Ideal para reemplazar formularios, ¿no? Esto como la punta del iceberg de algo finito es reemplazar reemplazar formularios en papel, ¿no? Todo lo que yo hago en papel o en algún formulario que envío vía web, un Excel donde yo estoy obteniendo datos, bueno, eso lo podría reemplazar con una Power App, ¿no? Una hoja de cálculo, y bueno, desde ahí yo podría utilizar lo que son mejor las Power Apps. Y luego, utilizando las habilidades que tiene la Power App, ¿no? Y la forma nativa, las Power Apps son de forma nativa web. Yo puedo utilizar una Power App en un explorador web, puedo utilizar la Power App en un smartphone, en un teléfono inteligente, nativamente, sin necesidad de hacer demasiada transformación. Entonces, esto lo que me va a permitir es diseñar una app, desarrollar la app y luego que la puedan utilizar mis usuarios en el entorno que ellos necesiten. La puedo embeber dentro de Teams y utilizarla desde ahí, la puedo utilizar desde un entorno web o la puedo utilizar desde mi teléfono o mi tableta. Y luego, las Power Apps, hay 2 grandes grupos de Power Apps, o por lo menos 2 tipos de Power Apps, que es las Kanban Apps, donde
de alguna manera no. O sea, la traducción son aplicaciones de lienzo que, como la palabra lo dice, lo que nos permiten es dibujar, ¿no? Pintar desde cero mi aplicación, poder diseñarla desde el punto de partida de, bueno, qué datos los que voy a mostrar, qué imágenes voy a ver, cómo los voy a organizar en la pantalla, las transiciones entre las pantallas, qué datos les voy a pedir al usuario y hacia dónde lo voy a trasladar cuando apriete tal o cual botón, cuál va a ser el siguiente punto de mi aplicación. Y las otras aplicaciones se llaman Model Driven Apps o aplicaciones basadas en modelos, que lo que nos permiten es al revés, el paradigma es, a partir de mis datos, a partir de mi modelo de datos previamente generado, yo voy a poder construir mi aplicación. Esto significa que la aplicación, cuando yo la construya en el primer instante, va a estar construida y basado en ese modelo de datos y con las reglas que yo definí mi modelo. Entonces, imagínense que yo tengo mi base de datos, que estoy emulando un sistema de compras o de ventas y que tengo una serie de negocios, una serie de reglas, voy a tener formularios de carga de diferentes entidades o diferentes tipos, ¿no? Puede ser, imagínense si estoy en ventas, un producto, voy a tener un vendedor, voy a tener una sucursal, un país, una región, demás. Bueno, cuando yo creé mi aplicación desde cero, lo que voy a obtener ya por defecto, ¿no? Voy a obtener la posibilidad de poder crear y poder trabajar con todos esos datos de forma nativa en esa aplicación. Luego esas aplicaciones, obviamente, las empezamos a entender, a hacer procesos de negocio, a hacer flujos, tener estados, y ahí podemos empezar a construir aún más. Hoy, para ver lo que son las Power Apps con realidad mixta, lo que vamos a utilizar es las Power Apps de tipo lienzo, las Kanban Apps, por un tema de que las vamos a armar a nuestra medida, a nuestras ganas. Entonces, lo que necesitamos es una Kanban, porque en definitiva no vamos a utilizar datos de un orígenes de datos ni de Dataverse, sino que lo que vamos a hacer es dibujar la Power App para que sea usable utilizando lo que son las features o las características de realidad mixta. Pues con estas bases, Alex, que nos has dado sobre Power Platform y sobre Power Apps, vamos al siguiente concepto sobre el que estamos pivotando hoy, que es el de la realidad mixta. ¿Qué es la realidad mixta? Y sobre todo, ¿en qué se diferencia de otras realidades? Que también oímos mucho, la realidad aumentada, la realidad virtual, que bueno, pues esto igual también puede generar un poquito de confusión. Ok, vayamos a por ello. A ver, tenemos hoy en día y hay más realidades, aunque ustedes no me crean, hay más realidades entre medio de cada una de las realidades, pero para agrupar en grandes grupos lo que tenemos son la realidad aumentada, la realidad mixta y la realidad virtual. ¿Y en qué se diferencian? Nosotros hoy vamos a ver realidad mixta, pero les voy a contar de las tres para que entiendan el por qué se llama cada una de tal cual y por qué hoy vamos a hacer realidad mixta y no hicimos realidad virtual o no hicimos realidad aumentada. La realidad aumentada se basa en brindar información sobre la realidad que estoy viendo, ¿no? O sea, yo estoy apuntando, como en el ejemplo, yo apunto con mi teléfono, con mi cámara, hacia un paisaje, hacia una ciudad, y esa realidad lo que me va a dar es información o insight sobre lo que estoy viendo en ese momento, exactamente sobre lo que estoy viendo en ese momento y no mucho más. ¿Por qué se llama realidad mixta? La realidad mixta es a la realidad que estoy viendo, que puede ser una ciudad, o imagínense en una oficina o en un supermercado, ¿no? En un supermercado. A la realidad que yo estoy viendo le agrego elementos virtuales. Por eso se llama realidad mixta, porque es a la realidad que yo veo le estoy incorporando elementos virtuales, pero no estoy totalmente sumergido en esa realidad, sino que la estoy mezclando con lo que estoy viendo. Por eso es mixta, justamente, es mixta. Es que yo le agrego elementos virtuales a esa realidad que efectivamente estoy viendo con mi cámara o con mis anteojos de realidad. Que los anteojos de realidad pueden ser realidad mixta, realidad aumentada o realidad virtual, porque en realidad sirven para los tres casos. La realidad virtual es cuando efectivamente estoy sumergido en la realidad. O cuando efectivamente todo lo que estoy viendo, o la gran mayoría, porque no tiene por qué ser el 100%, efectivamente es virtual. Entonces,
lo que yo veo, lo que de alguna manera manipulo, lo que estoy haciendo en esa realidad, cuando yo me pongo unos lentes con cascos de una ciudad y lo que estoy haciendo es caminar por esa ciudad y poder mirar hacia los lados y para arriba y para abajo, eso es realmente realidad virtual, porque yo no estoy modificando la realidad que estoy viendo en ese momento, porque puedo estar sentado en mi casa, en mi comedor, enfrente al televisor, y no, efectivamente no estoy viendo la ciudad de Tokio ahí. Entonces, por eso es realidad mixta. Cuando yo estoy manipulando, hay muchos ejemplos de cuando en una realidad mixta es cuando yo quiero manipular, van a ver, hay muchos videos que a esa medida, la realidad mixta, yo quiero manipular una máquina en una gran compañía, en una empresa, ¿no? Entonces me van apareciendo no solo los datos de las cosas que aparecen sobre la máquina, que eso podría ser realidad aumentada, sino que a su vez me va mostrando diferentes componentes que yo le podría agregar a esa máquina, entonces ahí estoy haciendo realidad mixta. Realidad virtual es totalmente cuando estoy simulando toda la realidad, para que quede claro en los diferentes casos. Entonces, para una realidad virtual, efectivamente voy a tener que estar sumergido. Entonces ahí sí voy a necesitar los lentes de realidad virtual o algún dispositivo acorde, puede ser un lente, puede ser un casco gigante, pero tengo que estar sumergido. Para la realidad mixta puedo utilizar varios diferentes dispositivos, porque lo que estoy haciendo es, estoy viendo una realidad con un dispositivo que es una cámara, pero que puede ser un teléfono, una tablet, un computador, un ordenador, y le estoy agregando elementos encima, ¿no? Entonces ahí sí voy bajando las necesidades también. La realidad aumentada necesita un dispositivo, puede utilizarse con un dispositivo mucho más limitado. La realidad mixta necesita un dispositivo que tenga una buena definición, que pueda obtener datos, que pueda tener medidas, y la realidad virtual sí necesita un dispositivo específico y dedicado para ello. Pues entonces ahora ya, para que atemos o acabemos de atar todos los cabos, toda la información que nos has dado, Alex, solo nos falta que nos contéis o que nos cuentes cómo se integran todas estas piezas. ¿Cómo hacemos realidad mixta a partir de Power Apps, utilizando las Power Apps? Ok, la forma de hacer realidad mixta utilizando Power Up, el concepto es el mismo que el que pueden conocer de utilizar realidad mixta en cualquier otro tipo de tecnología. O sea, no inventamos una forma nueva de hacer realidad mixta por utilizar Power Up. Lo que significa es que a partir de las capacidades que trae Power Up de poder agregar componentes de realidad mixta y utilizar un modelo entrenado de realidad mixta, yo puedo en mi Power Up rápidamente, y ahora después en la demo lo vamos a mostrar con Mark, es agarrar un componente, decirle que tiene que utilizar una cierta realidad, que va a haber unos ciertos factores, van a tener que interactuar conceptos, objetos, y la propia Power Up se va a dibujar de alguna forma para mostrarnos lo que nosotros les dijimos que lo tienen que hacer, ¿no? O sea, las Power Apps ya vienen por defecto con unas características que son de realidad mixta, donde lo único que yo me tengo que encargar es de decirle cuál es el modelo a utilizar, de qué se va a tratar mi realidad mixta y hacer que eso se dibuje bien. Pero no tengo que desarrollar el componente de realidad mixta como si lo estuviera haciendo con una tecnología tradicional, un desarrollo mobile tradicional, donde tengo que desarrollar mi componente de realidad mixta para que luego se dibuje de una manera. Ya viene hecho, ya alguien trabajó durante mucho tiempo para que esto uno pudiera arrastrar un componente y se dibujara perfectamente. Entonces, si tú nos cuentas, Alex, que esto se puede hacer de muchas formas, que se puede hacer con Power Apps y sin Power Apps, entonces se puede hacer con Microsoft y sin Microsoft, pero entonces, ¿cómo sabemos nosotros que estamos en el punto ese de madurez para utilizar este tipo de aplicación de Power Apps para hacer realidad mixta? Ok. Lo primero, a ver, lo puedo utilizar en cualquier estadio de mi madurez, pero lo que sería más natural es cuando yo ya tengo incorporado lo que es Power Platform en mi organización y quiero utilizar realidad mixta o quiero hacer una prueba al menos con realidad mixta. Olvidémonos del punto donde voy a tener un producto. Quiero hacer una prueba, quiero validar la tecnología, que es lo primero. La tecnología que estamos haciendo es realidad mixta. ¿Cómo la puedo validar? Utilizando diferentes herramientas. Una de ellas es Power Up. Si yo ya tengo dentro de mi organización, yo ya tengo la madurez de que no tengo por qué ser la madurez de que estoy utilizando 50 Power Apps. Es que al menos tengo Power Platform, tengo Office 365. He visto alguna vez una Power App, aunque sea una simple de cargar un formulario. Bueno, estoy en ese nivel donde puedo crear una nueva Power App, decirle que va a ser poder agregar un componente de realidad mixta y empezar a utilizarlo desde ahí. Si dentro de mi casa no tengo ni siquiera una licencia de Office 365, bueno, ahí puedo optar.
les puedo decir de que si están en ese camino, háganlo y pruébenlo, que les va a dar buen resultado. Pero si ya tengo todo disponible, como sé que hay muchas de las personas que nos acompañan que ya están utilizando la tecnología, que ya están dentro del ecosistema Microsoft, básicamente no hay que hacer nada nuevo, simplemente animarse a crear una nueva y empezar a experimentar y probar qué buenas que salen. Una cosa más antes de pasar a la demo, que ya vamos a ir, pero tú antes nos hablabais de abrir la mente, de ir preparándola para visualizar cómo nos podría ayudar en nuestros negocios la realidad mixta. Entonces, dándonos antes alguna idea, antes de que nosotros ya desarrollemos nuestra propia imaginación, explicándonos algunos casos típicos en los que sí que podríamos aplicar esta realidad mixta con Power Apps y en las que se ha demostrado su practicidad, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues aquí, Laura, algunos ejemplos son simplemente pues, en industrias, por ejemplo, como el retail, que a veces tienen expositores, que son grandes objetos, ¿no? Que tú no puedes llevar para probar o enseñar o mostrar, en el que tú realmente lo que puedes hacer es llevarte esos modelos preconstruidos en 3D en un dispositivo móvil o una tablet y mostrarlos a través de la tablet para ver en ese momento cómo ese objeto, cómo es de grande, ¿no? Cómo ver las dimensiones, cómo verlo puesto sobre en ese momento en tu empresa, ¿vale? Y si realmente cumple o no ciertas características. No es lo mismo verlo en un catálogo 2D, donde sí que es verdad que a lo mejor estamos contando mucho más del producto que intentar verlo en realidad mixta, ¿no? Luego también lo que podemos hacer es utilizarlo para medir, es decir, tomar ciertas medidas y guardar esa información en un listas que luego podemos almacenar en otros lugares, o incluso para medir volúmenes de algo que sabemos que va a ocupar un espacio o un volumen para ver si ese espacio o ese volumen cumple con las características del espacio donde va a estar ubicado ese objeto, por ejemplo. Y yo pienso que vamos a ir enseguida a que nos lo enseñes, pero se relaciona mucho el tema de las Power Apps con el ahorro de tiempo. En todas estas aplicaciones, es que yo digo aplicaciones, pero bueno, situaciones, para que nos entendamos mejor. ¿Cuánto tiempo podemos llegar a ahorrar si en el desarrollo usamos Power Apps frente a otro tipo de desarrollo? Pues hay informes de terceros como son Gartner o Forrester en los que dicen que evidentemente que el desarrollo low code, primero que está en crecimiento por esa capacidad que nos da en ahorrar tiempos y se estima que aproximadamente es un 75% de ahorro en tiempos de desarrollo. Es decir, es un 75% inferior al desarrollarlo que desarrollarlo con desarrollo tradicional. Bueno, pues ahora sí, venga, vamos a ver ya la demo que nos habéis preparado. Mar, te toca a ti coger los mandos. Sí. Y a ver, vamos a ir explicando mientras tú vas cogiendo el control que lo que vas a hacer es una aplicación de realidad mixta desde cero, Sí. ¿no? Pero Sí. recordemos que no se trata de que aprendamos a hacer lo que Mar nos va a enseñar, sino de visualizar estos escenarios en los que, bueno, pues nosotros podríamos utilizarlo. Uh-huh. De todas formas, tú si quieres ves compartiendo la pantalla, Mar. Yo no sé, a lo mejor decimos, bueno, nadie tiene por qué salir de aquí sabiendo hacer esto, pero igual sí que hay alguien que dice, oye, pues es que yo sí que quiero crear una aplicación. Entonces, antes de empezar, ¿hay algunas bases mínimas que se necesitan para que podamos crear una aplicación? O sea, si yo no tengo ni idea de código, ¿puedo empezar a hacer una aplicación de ese tipo? Ahora os enseñaremos en la demo que prácticamente no vamos a tocar código, ¿vale? A ver, Vale. no sé si me Sí, estáis estamos viendo ya, ¿vale? Uh-huh. Yo me voy a levantar porque vais a ver ahora mismo cómo voy a posicionar un objeto en el salón de mi casa, ¿vale? Entonces, voy a clicar a realidad mixta, ¿vale? No sé si seguís viendo, ¿vale? Sí, Y tiene una seguimos serie de viendo objetos. todos los elementos, pero podemos decirte cuál queremos que pongas en tu comedor. Claro. Venga, pues pon una plantita. Una planta. Antes Vale, justo perfecto. ahí Ya estamos va. viendo tu comedor, sí. Vamos a ver la planta entonces. Vale, lo primero que tiene que detectar es que es una superficie, ¿vale? Entonces, cuando ya detecta la superficie, yo directamente pongo la planta y aquí estamos viendo una plantita. Entonces, bueno, yo puedo girarla, puedo girar alrededor de ella o puedo girarla directamente como estáis viendo por aquí, ¿vale? Y bueno, podemos poner otro tipo de objetos que tengo por aquí. Por ejemplo, una silla. ¿Vale? Lo mismo, tengo que ajustar y decir, mira, aquí hay un suelo, aquí hay una silla, que voy a poner al lado de la mesa. Que bueno, mira, ya estoy ajustándola. Claro, aquí sí que es que, claro, vemos muy bien lo que tú nos estabas explicando antes de que en un momento dado, pues no sé, alguien pueda ver cómo, eso es la prueba del algodón, ¿no? Para que Aquí veamos no que hay no estás silla. haciendo trampas.
Pues lo que si alguien dice, a ver, ¿cómo queda? ¿Cabe aquí un expositor en este espacio donde yo lo he planificado? ¿O cómo quedaría? Sí. O queremos enseñar cómo quedaría un expositor, que realmente estamos en una empresa a la que es nuestro distribuidor y queremos nosotros mostrarle pues, nuestro expositor de bebidas, nuestro expositor de snacks, por ejemplo, para que vean el hueco, cómo queda y cómo quedaría en el espacio en el que está pensado que vaya a estar ese expositor. ¿Vale? Voy a enseñaros otra funcionalidad que tienen las Power Apps de realidad mixta y es la parte de volúmenes, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer es crear una forma, ¿vale? Que la voy a poner en metros y voy a decirle cuál es el ancho, el alto y la profundidad, ¿vale? Y digo, ponme un cubo. Entonces, aquí lo mismo, voy a tener que buscar una superficie y él cuando tenga la superficie me deja ponerle el cubo, que lo he hecho un poco grande, ¿vale? Pero ahí hay un cubo. Y por último, vamos a ver la parte de medir, ¿vale? Y aquí básicamente nos sirve para coger medidas. Obviamente esto va a ser en cámara y la exactitud pues no es lo mismo que utilizar un metro, ¿vale? Pero por ejemplo, si yo quiero medir desde aquí hasta aquí el final, ¿vale? Me estoy viendo ahí. Sí. Y desde aquí hasta aquí, por ejemplo. ¿Vale? Entonces yo me guardo esto de aquí, le doy a enviar. Y él, como veis, me lo está guardando ahí en una tabla que ya ha generado y que yo puedo decidir mandarlo a, por ejemplo, yo lo tengo preparado para mandar una lista de SharePoint y poner una descripción, ¿no? ¿Vale? Entonces le mando y él lo que hace es que me lo manda a una lista y me lo guarda, ¿vale? Y me dice que se ha guardado los datos correctamente. Pues estas son las tres formas que tenemos de utilizar la realidad mixta en Power Apps. ¿Vale? Sí. Y ahora vamos a ver cómo se construye esto. Aquí a lo interesante. Bueno, lo interesante ya lo hemos visto también, claro, que hemos visto claramente cómo hemos superpuesto a esta realidad física que tenemos, esa realidad virtual, que es lo que nos estaba explicando antes Alex. Correcto, ahí se ve claro lo que yo intentaba decir cuando a la realidad que estamos viendo, desde lo que está viendo la cámara, que podrían ser nuestros ojos, le agregamos objetos virtuales. La realidad aumentada no se agregan objetos, sino que se da información sobre lo que estoy viendo, o por lo menos ese es el concepto para definir lo que es una realidad mixta de lo que es una realidad aumentada. Yo no sé si Mar, estás por ahí porque ya no estamos viendo compartir tu Sí, pantalla. Vale, estoy en pues. ello, estoy cambiando. Oye, de todas formas, para hacer tiempo a que Mar pueda cambiar eso, hay una preguntita que siempre nos hace la gente y Sí. tiene que ver con, oye, pero esto a mí cuánto me va a costar. Esto como de al bolsillo, ¿cómo le toca? ¿Vosotros tenéis la respuesta? O esto Sí. a veces como con el tema de licencias es muy A ver. particular. A ver, Mar. El tema del licenciamiento en Power Apps depende de la solución, ¿vale? Sí que es verdad que en este tipo de soluciones Microsoft ya nos pone la ayuda y os las voy a enseñar y es que voy a echar para atrás, ¿vale? Te has quitado la cámara, Mar, no te vemos a ti. Ah, perdón. Ahora os lo pongo. Entonces, en este Ahora tipo de sí. soluciones, si yo me voy para atrás, ¿vale? Voy a entrar aquí y voy a darle a detalles. Me dice el tipo de licenciamiento que tengo designado para esta Power Apps, ¿vale? Entonces, como veis, dice estándar. Eso quiere decir que no estoy utilizando componentes premium, ¿vale? Y aquí directamente me dice con qué licencias puedo utilizarlo. O sea que directamente nos hacemos a la idea de lo que nos va a costar directamente cuando lo vamos a montar. Bueno, primero en este caso la hemos montado y en ese momento, conforme vas Vale. conectando a los servicios, él ya te va actualizando esa información de si Hecho el realmente tienes un cálculo. licenciamiento premium o no, ¿vale? También hay otra cosa, ahora cuando veáis cómo se construye la Power Apps, en determinados componentes, ¿vale? Voy a ampliarlo porque lo veis pequeñito. En determinados componentes te sale un diamante. Entonces, por ejemplo, aquí, si voy a, por ejemplo, los componentes de la eBuilder, ¿vale? Sale un diamante. En cuanto sale el diamante, es indicativo de que requiere licencia premium, ¿vale? Otros servicios de licenciamiento. En el caso de realidad mixta, veis que no hay diamante, ¿vale? Muy bien. Dicho esto, voy a ponerme ya que tengo el lienzo aquí a Venga. construirla, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear una pantalla de home, ¿vale? Donde vamos a tener unos botones, ¿vale? ¿Vale? Voy a ponerme aquí varios botoncitos, que son los tres botones de lo que habéis visto, de las tres formas que tenemos de realidad mixta, ¿no? Porque cada uno me llevaba una pantalla, ¿vale? Este que es el primero me llevaba la
la realidad mixta, este me llegaba a los volúmenes y este me llevaba a era medidas, ¿no? A las medidas. Entonces, bueno, ya tenemos eso para poder ir navegando entre pantallas. No le voy a dar mucho aspecto, como sí que habéis visto que la Power Apps tiene un poquito de aspecto, pero para que veáis que funcionalmente es algo que se puede construir de una forma bastante ágil. Luego ya, pues darle aspecto más amigable, más bonito, pues eso sí que tendríamos que darle algo más de cariño. Entonces, vamos a crear una nueva pantalla, que en este caso va a ser una de tipo lista, ¿vale? Que ya nos la da preconstruida. En el que tenemos una galería, ya tenemos cierta información aquí. Aquí esto era la de realidad mixta. Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es conectarnos a una lista. ¿Vale? ¿Qué lista? Yo tengo creada esta lista que lo que hace es que tengo esos objetos que habéis visto que puedo colocar en mi casa en 3D. Sí. ¿Vale? Y lo que he hecho es coger esos materiales de una librería que hay en GitHub, que es totalmente pública. ¿Vale? Y he transformado las URLs para que se puedan mostrar en este tipo de componentes. No vale la URL en bruto que aparece en el objeto, sino que hay que hacer una pequeña transformación. ¿Vale? Que eso está totalmente en la documentación de Microsoft. Básicamente es que hay que cambiar esto de aquí, ¿vale? Y hay que quitarle un blob que creo que aparece como por aquí. ¿Vale? Entonces esa transformación nos ayuda a que se pueda mostrar a través de la Power Apps. ¿Vale? Hay otros lugares donde podemos tener almacenada esta información. No necesariamente tenemos que utilizar un repositorio de GitHub, podemos tenerlo en un lugar en nuestra base de datos, pero siempre hay que tener objetos 3D prediseñados para que se puedan mostrar. Entonces, en esta lista que ya tengo creada, lo que voy a hacer es simplemente llamarla desde la Power App. Simplemente aquí donde está esta pequeña base de datos, añadimos datos y agrego uno que se llama SharePoint. ¿Vale? Y aquí le voy a poner la URL de la lista. Entonces le doy a conectar y le digo que quiero esta. Esta es la lista donde me estaba guardando las medidas. Vale, una vez he conectado a la lista, ¿vale? Pues cada uno de estos objetos los puedo ir cambiando, ¿vale? Por ejemplo, esto puedo decir que sea, en este caso, había una cosa que era, creo recordar, thisItem, sería thisItem, ¿vale? Entonces, nada, este decimos que es thisItem. Y creo recordar que se llamaba imagen o algo así, ¿vale? Aquí ya se muestran, Sí. ¿vale? Esto no hace falta, que es el creador de la lista, y esto tampoco me hace falta. ¿Qué botón me hace falta aquí? El de ver realidad mixta, o sea, el verlo en realidad mixta, que es este, ¿vale? Entonces yo le agrego el botón, ¿vale? Fijaos que he clicado a este objeto para que se me agregara el botón directamente. Y nada, aquí directamente, pues, voy a cambiar el texto para que no quede tan grande, ¿vale? Toda esta parte, y así me cabe el botón. ¿Vale? Y me lo llevo aquí, que es lo que habéis visto. Y con esto simplemente ya tenemos lo que es el aspecto. Ahora, ¿qué falta? Que cuando yo clique aquí, abra el objeto 3D. Por defecto tenemos este objeto, ¿vale? Pero yo lo que quiero es que sea el de la planta, ¿no? Sí. Entonces pongo thisItem, en este caso era punto, creo que era 3D, ¿vale? 3D, ¿vale? Y ya está. Con eso, simplemente al clicar, él llama al objeto en 3D y lo coloca en el espacio en el que hemos seleccionado. ¿Vale? ¿Y de verdad es tan fácil, Mar? Sí, de verdad. Os la enseño construida si queréis. Es así de fácil. Bueno, ¿vale? hemos visto que funcionaba. Como veis, no he utilizado prácticamente nada de código, salvo ponerlo de thisItem, ¿vale? Y poner simplemente lo que era el elemento, ¿no? Y, por ejemplo, en este botón que he creado, cuando es en el onSelect, que veis que está seleccionado aquí, que se puede seleccionar, pongo onSelect y pongo Navigate, ¿vale? Y dices, ¿dónde? A la Screen 2, ¿vale? Y le digo que sea pues, una transición de estas, ¿vale? Las transiciones la que os guste más, ¿vale? Está la de que cubre, está la de que no hay transición, ¿vale? Y ya está. Entonces, al clicar aquí, se va a esta pantalla, que es lo que habéis visto, y al clicar aquí se abriría en realidad mixta, ¿vale? Pero aquí en el ordenador os lo puedo enseñar. Vale, eso en cuanto a esa parte en la parte de lo que serían los objetos, ¿vale? Luego está la parte de volúmenes. Vamos a crear otra pantalla, entonces. Vamos a crear esta pantalla, ¿vale? Como esto no me hace falta, esto tampoco,
Y esto, bueno, lo vamos a dejar para que haga bonito. Vale, vamos a ver cómo funciona este objeto. Lo primero que voy a hacer es colocarlo para que lo veáis, que es esto, ver el cubo. Entonces, ¿para qué necesito decirle a este botón? Decirle la medida y decirle el ancho, el alto y la profundidad, ¿vale? Del volumen, las 3 medidas de un volumen. Vale, ¿cómo selecciono esto para que no sea fijo? Porque esto sería un valor fijo. Pues lo primero lo que tengo que hacer es crearme aquí el desplegable que habéis visto antes, ¿vale? Y aquí los ítems, si me permitís, de hecho, los voy a copiar de aquí, ¿vale? Sí. Estarían aquí. Serían estos ítems, ¿vale? Los voy a copiar de esta que ya tengo hecho. Y me voy aquí y digo ítems. Estos. ¿Vale? De forma que yo ya puedo seleccionarlos. ¿Vale? Que haga falta. Y luego solo tendría que ponerles unos text input, ¿vale? Por cada una de las medidas que me está pidiendo el volumen, ¿vale? Estarían los 3. Un poco lo que estamos viendo, sobre todo lo que veíamos en la primera versión de lo que hizo Mar, tiene que ver, y es lo que les comentaba al principio de cuando Laura hacía el comentario de, bueno, ¿y qué necesito saber para empezar a trabajar con esto? Necesito un lenguaje de programación. Ustedes vieron lo que está haciendo Mar desde el punto de vista de código, si se puede llamar de alguna forma código, son expresiones o son fórmulas, tal cual uno si ha trabajado alguna vez con Excel o ha trabajado con Access, es lo que realmente necesito, tener conocimiento de qué es y qué significa y estar familiarizado con ese tipo de expresiones para poder hacerlo. No es más que eso, no necesito haber ido a la universidad para poder hacer nada de esto, desde ya. Está bien insistir en ese mensaje. Claro, entonces como veis, a ver, todo esto depende de la complejidad de la Power Apps. Esta Power Apps es muy simple, ¿vale? Pero como veis es bastante sencillo. Pero bueno, ya decía Alex que lo sencillo de las formas no tenía nada que ver tampoco con la sencillez o complejidad del resultado final, ¿no? Que aunque fuera muy sencillo, podíamos obtener resultados complejos también. Entonces, bueno, esto que veis aquí, un poco mejor arreglado y un poco seguramente más apañado en cuanto a aspecto y en cuanto a cómo tengo que configurar estas cajas. Lo que quería que vierais es que puedo coger este seleccionable y ahora decirle a este botón que el dato lo coja del seleccionable, porque quiero que sea seleccionable para el usuario, que no sea un valor fijo. Entonces me voy ahí y digo que es el objeto, el dropdown 1, ¿vale? Que si nos vamos aquí, veréis que es este, ¿vale? El dropdown 1, punto, ¿vale? Y el selected text, por ejemplo. Y para los inputs, ¿vale? Que le tenemos que entregar de lo que son las medidas, tendríamos que poner en cada uno de ellos el nombre del objeto del text input 1, 2 y 3, ¿vale? Que puede ser, lo voy a poner a input 1, el 2 y el 3, ¿vale? Que yo aquí lo estoy haciendo muy rápido, pero bueno, yo os recomiendo que le cambiéis los nombres y no dejéis text input 1, 2 y 3, sino que pongáis realmente el valor que tiene o lo pongáis un poquito mejor. De hecho, hay guías de buenas prácticas de cómo se tiene que desarrollar y cómo se tienen que nombrar estos componentes. ¿Vale? Y con eso simplemente ya lo tendríamos. Y en nuestra pantalla inicial que hemos puesto de volúmenes, lo mismo. Un navigate. ¿Vale? ¿A dónde? A la screen, en este caso era la 3. ¿Vale? Lo mismo, las pantallas tienen que tener nombre. ¿Vale? Ya estoy aquí. Vale. Y por último vamos a la última parte que serían las medidas. ¿Vale? Muy rapidito, Mar, porque estamos ya apurando ahí los últimos minutos. Lo sé, lo sé. Entonces lo voy a hacer rápido. Por eso tampoco termino de afinar lo otro. Vale, entonces lo que tendríamos aquí simplemente es nuestro botón de medidas, ¿vale? Que lo que tiene que generar son esas medidas que yo puedo guardar en una tabla. Voy a insertar por aquí la tabla. A ver dónde las tengo. Aquí, la tabla.
¿vale? Y esta tabla va a contener, ¿vale?, las medidas que se generen desde aquí, ¿vale? Es esto simplemente. Y ahora si me voy aquí y me voy a propiedades y me voy a editar los campos, le digo que quiero el length y el unit, ¿vale? Y ya tengo mi tabla. Y aquí me las agregaría. Y adicionalmente lo que habéis visto es que yo le he agregado un botón más que lo que hace es recoger estos elementos de la tabla y guardármelos en una lista de SharePoint, ¿vale? Eso sí que ha requerido un poquito más no ha requerido algo un poquito más complejo de lo que habéis visto, pero no mucho más, ¿vale? Y bueno, y con esto se construiría una Power Apps de realidad mixta. Pues chulísimo, Mar. Ya lo decíamos que iba a ser una sesión muy chula de descubrir todo esto y la verdad que yo he disfrutado viéndolo. Me parece una cosa, pues eso, como muy del futuro, pero que la tenemos aquí ya. Entonces, os decía que nos quedaban muy poquitos minutos, pero sí que antes de acabar me gustaría que contestarais una pregunta que nos lanzaba Alu antes de iniciar el webinar y ella manifestaba su interés por conocer la potencia de Power Apps y la aplicación que podría tener en su empresa para el mayor uso de Teams. Entonces, yo imagino esto se escapa un poco de lo que ha sido la sesión de hoy o de lo que vais a estar hablando, pero no sé si las Power Apps también se pueden aplicar en Teams y también tienen mucha potencia desde ese campo. Sí, realmente tú puedes hacer varias cosas, o construir una aplicación Power Apps que sea standalone, ¿vale? Y agregarla o insertarla dentro de Teams, ¿vale? O bien en un equipo, mediante pestaña, o bien directamente como una aplicación más dentro de nuestra barra a la izquierda de Teams. ¿Qué podemos hacer también? Construir aplicaciones de Teams, aplicaciones de Power Apps sobre el propio Teams que nos genera una parte de una base de datos que le ha comentado antes Alex, que es Dataverse, que se llama Dataverse for Teams, ¿vale? Y entonces desde ahí podemos construir también Power Apps que quedan insertadas directamente sobre el equipo de Teams, ¿vale? A todo esto, las Power Apps pueden generar interacciones sobre el propio Teams mediante flujos que pueden mandar notificaciones vía Teams o mensajes y cualquier otra cosa. ¿Vale? Al final todo el ecosistema está conectado. Correcto, un paso más es, sobre todo con la base de que era para poder utilizar desde Teams y potenciar el uso de Teams. La Power Platform tiene sus aplicaciones para utilizar embebidas en Teams, como a modo de no tener que salir del sistema de Teams, tener todo el hub de aplicaciones de Power Platform, como puede ser Power App, Power Automate, Power Virtualization, Power BI en Teams. Entonces, sí, la respuesta es sí se puede utilizar y la forma es construir y embeber mis aplicaciones en Teams para que el usuario, en definitiva, tenga que usar Teams, pero también para facilitarle la vida y que dentro de esa misma aplicación que está utilizando Teams para poder tener llamadas, para poder tener el chat, para colaborar con diferentes documentos y un montón de cosas, aparte tenga el resto de las aplicaciones corporativas. Pues chicos, ahora sí, muchísimas gracias a los dos. Yo creo que vais a tener que venir más al Propulsion, que esto de las Power Apps siempre nos deja con ganas de más. De momento, hasta que nos pensemos la excusa para volveros a traer, pues decirle a todo el mundo que Nuria ha dejado una encuesta en el chat para que nos digáis qué os ha parecido la sesión o para que nos propongáis otros temas. Y bueno, nosotros dentro de 2 semanas vamos a volver a estar por aquí y vamos a hablar de otro trending topic que está casi a la altura de las Power Apps y es de la nueva intranet moderna de los empleados, con Viva y con un montón de cosas chulas que seguro que también os resultan tan interesantes como la sesión de hoy. Así que nada, os esperamos a todos. Muchas gracias. Adiós.